Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 3.4, que es la semejanza utilizando segmentos paralelos, en la primera parte. El problema nos dice que en el triángulo ABC se refiere al triángulo grande, el segmento DE se refiere a este lado, es paralelo a BC. Es decir, me está diciendo que esas dos líneas que marqué son paralelas. Entre paréntesis aparece ya la notación matemática de esto, ¿verdad? DE paralelo a ABC, así se lee, esas dos líneas se lee que son paralelas. La pregunta es, ¿son semejantes los triángulos ADE? Se refiere a el triángulo chiquito, es semejante con el triángulo ABC, ¿vea? El chiquito con relación al grande. ¿Será que son semejantes? Y justifica la respuesta. Y podemos decir varias cosas. Como ya me dice que estos dos lados son paralelos, entonces de los ángulos podemos decir mucho. Porque como son paralelos, los ángulos tienen que ser necesariamente de la misma medida. Es decir, el ángulo D en D tiene que ser igual al ángulo en B. Los dos que he marcado en rojo tienen que ser iguales, porque si no fueran iguales, la inclinación de las líneas sería distinta. Y no puede ser distinta inclinación porque si son paralelas, la inclinación es la misma. Y para que la inclinación sea la misma, los ángulos tienen que ser necesariamente iguales. Entonces podemos decir que las dos parejas de lados que he puesto ahí son de la misma medida. Por otro lado, podríamos analizar el ángulo en A y nos damos cuenta que también es de la misma medida. Y es de la misma medida porque es compartido para los dos triángulos. Es decir, el ángulo en A es el mismo para los dos triángulos. Entonces, hemos podido demostrar de manera sencilla que los tres ángulos son exactamente de la misma medida. Como los tres ángulos son exactamente de la misma medida, podemos decir claramente que hay semejanza en esos dos triángulos, porque es lo que el problema está pidiendo. ¿Será que son semejantes? Pues tienen que ser semejantes porque los ángulos son de la misma medida. Entonces podemos ver justamente lo que estamos diciendo. El ángulo DAE es el que está marcado en verde, mire, y DAC es el que está en verde, es el mismo para los dos triángulos, porque es compartido. El ángulo EDA se refiere a este ángulo que está en rojo, este ángulo es igual a este. Vea, le está diciendo que esos dos ángulos son de la misma medida, que es exactamente lo mismo que acabo de explicar yo. Son de la misma medida porque esas líneas son paralelas. Entonces, podríamos decir claramente que los dos triángulos son paralelos por el criterio ángulo-ángulo. Recuerden que para usar el criterio ángulo-ángulo no necesitamos los tres ángulos, necesitamos solamente dos, pero hemos demostrado que los tres son de la misma medida. Si tres son de la misma medida, pues dos también. Entonces podemos decir que por el criterio ángulo-ángulo, esos dos triángulos son semejantes. Entonces hemos visto que este ángulo es el mismo y este con este son iguales. Con eso basta para decir que son semejantes. En conclusión, en un triángulo cualquiera, todo segmento paralelo a uno de sus lados forma con los otros dos lados uno semejante al original y se va a cumplir esta proporción. AD es a AB y AE es igual a AC. Entonces nos piden ahí, nos dan un triángulo y nos dice que el segmento de E es paralelo a AB, es decir, este lado es paralelo con este, eso nos está diciendo. ¿Cuál es la longitud de E? Para saber cuál es la longitud, primero tenemos que calcular la razón de semejanza. Para hallar la razón dividimos un lado entre su semejante, tendríamos que entre su correspondiente, entonces tendríamos que dividir 9 entre 15. Eso usted, si usted lo nota, pues se puede simplificar, ¿verdad? Sacamos tercera de 9 es 3 y la tercera de 15 es 5. Entonces la razón de semejanza es 3 quintos, esa es la que vamos a ocupar. Luego la proporción que vamos a plantear para poder hallar de E, entonces decimos este lado de E lo comparamos con su correspondiente. Entonces de E lo dividimos entre 10, que sería su correspondiente. La forma correcta de leerlo sería DE es a 10, como 3 es a 5, porque esa es la razón de semejanza. No vayan a tomar como razón un medio, porque este no es el teorema de la base media. A usted no le dice que D y E son puntos medios. Si le dijera que son puntos medios, entonces la razón sería un medio, pero no es el caso. Ahora solo despejamos esto, entonces tendríamos, multiplicando cruzado, 5 por DE, 5DE, y del otro lado tendríamos 10 por 3 es 30. Luego, este 5 pasa a dividir, entonces nos quedaría
que DE es igual a 30 dividido entre 5, porque el 5 pasa a dividir. Entonces DE sería igual a ¿cuánto? A 6, ¿verdad? Porque 30 entre 5 es 6. Ahí tendríamos ya resuelto el ejercicio que aparece ahí en el ejemplo correspondiente. Es decir, que el valor que andamos buscando es 6 ahora. Ustedes van a resolver justamente los ejercicios que están en la página 116. Esos dos ejercicios son de ustedes.